Del fuego el Señor me ha liberado hoy, y del que buscaba mi perdición. ¿Te has preguntado cómo se encuentra tu relación con Dios? ¿Qué necesito saber para ser salvo? ¿Dudas acerca de una eternidad con o sin Dios? ¿Quieres conocer los obstáculos modernos que atentan contra la fe? Estos y muchos otros temas de reflexión espiritual los podrás escuchar en el programa Evangelizando al Mundo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Reflexiones que te conectarán con Dios y su palabra, que afirmarán tu fe para obedecer a Dios. Bienvenido a Evangelizando al Mundo. ¿Cuál es la autoridad que nos rige hoy? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. En Gálatas capítulo 3, verso 22 al 26 dice: mas la Escritura le encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley tenía dos propósitos: revelar el pecado y guiar al pueblo judío a Cristo. La ley cumplió su propósito y luego ya no tuvo vigencia. ¿Por qué? Porque ya llegó la fe, ya llegó Jesucristo, y ahora somos salvos por la fe en Cristo, por la misericordia de Dios, que envió a su Hijo para que viniera a darnos la salvación. ¿Cómo estaban los judíos y los gentiles antes de venir nuestro Señor Jesucristo? En Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Los judíos tenían ventaja en el antiguo pacto, porque Dios hizo el pacto con ellos. Tenían promesas, tenían bendiciones, estaban cerca de Dios, eran ciudadanos del pueblo de Dios. ¿Y cómo estaban los gentiles? Los gentiles estaban lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin pacto. Eran incircuncisos,
no era pueblo de Dios. Pero cuando viene Jesucristo, entonces los gentiles son acercados a Dios, nos da un nuevo pacto, se quitan esas enemistades que había entre judíos y gentiles, y Dios forma un nuevo pueblo. Ese pueblo se llama la Iglesia de Cristo. Y también se anula el antiguo pacto para dar paso al nuevo pacto. ¿Qué diferencia había el nuevo pacto al antiguo pacto? Miremos en Hebreos capítulo 8, verso 6 al 13, dice: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Diferencias del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Tiene mejores promesas, mejor ministerio, un mejor pacto. Podemos llegar a tener la salvación, ya que el antiguo pacto fue de muerte o de condenación, porque la característica de ese pacto no tenía o no podía salvar. Pero el nuevo pacto es mejor porque Dios dice que nos perdonará los pecados y nunca más se acordará de ellos. Ahora miremos una analogía para que podamos entender de que el antiguo pacto terminó. En Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esta analogía
que Pablo muestra aquí en el libro de Romanos acerca del matrimonio es para hacernos entender que la ley del antiguo pacto terminó. El texto que hemos leído de la analogía del matrimonio es cuando una mujer y un hombre están ligados por la ley del matrimonio. Pero si uno de los dos muere, queda libre de la ley del matrimonio y puede volverse a casar. Si en vida de los dos cualquiera se une a otra mujer o a otro hombre, comete el pecado de adulterio. Pero si uno de los dos muere, entonces queda libre y puede casarse o volverse a casar si desea. El apóstol Pablo allá en los Corintios dice, con tal que sea en el Señor, es decir, con una persona que sea creyente en Dios. Pero el punto que venimos hablando es que la ley del antiguo pacto terminó. ¿Cuándo? Aquí lo dice. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Finalmente, queridos amigos y hermanos, hoy nos rige el nuevo pacto. Vamos a ser juzgados no según el antiguo pacto, sino el nuevo pacto, de acuerdo a la voluntad de Cristo. Recordemos que Él dijo que lo que yo hablo, no lo hablo por mi cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dijo lo que debo enseñar. Entonces, si escuchamos a Jesús, escuchamos al Padre. Si rechazamos a Jesús, estamos rechazando al Padre. Queridos amigos, si este mensaje ha impactado en su vida, por favor, compártalo. Hasta pronto. Jesús, Señor y Visítanos Salvador, mi todo eres tú. Si desea estudiar la Biblia o recibir mayor información, escriba a Doy a ti, perdona mis pecados, tú eres mi gran suscríbete a nuestro canal de YouTube. Enséñame a servirte a ti con todo mi fervor.